15. Ser cuántico. Siendo un regalo para Damask del Consejo de Ancianos, con motivo de que Jinkor se sentara en el Senado, el enorme reptil condenado por asesinato se movió en el centro del campo de energía que definía su jaula en Ábora y, con la confusión retorciendo los rasgos de su cara picuda, se postró en el suelo de Permacreto y murmuró en básico: «Me siento honrado de estar aquí y de llevar a cabo cualquier tarea que requiera de mí». De pie, junto al perímetro brillante del campo, 114D giró la cabeza hacia Plagueis. «Enhorabuena, Magister. Al fin, él responde a su sugerencia. Ha socavado su resolución». Esa resolución, había descubierto Plagueis después de más de 2 años de experimentos en el Jincorri, era de hecho una clase de burbuja de la fuerza creada por el limitado número de midichlorianos inusualmente testarudos del alienígena parecido a una tortuga. Esto sugería que los Jincorri eran realmente fuertes en la fuerza, a pesar de su recuento lastimosamente bajo. El descubrimiento había llegado como un logro y Plagueis todavía estaba luchando con las implicaciones. La propia burbuja de la fuerza era similar a las generadas por criaturas que dependían de la fuerza para evitar la depredación de los enemigos naturales. La relación entre el Ishalamir arbóreo y su adversario, el Bornsk, proporcionaba un ejemplo curioso, en el que el último era atraído hacia el primero por el mismo mecanismo que el Ishalamir empleaba como defensa, donde un recuento de midichlorianos extremadamente bajo podría haber reforzado las posibilidades de supervivencia. La naturaleza había convertido en su lugar a la especie Ishalamir en poderosa en la fuerza. Tan poderosa, de hecho, que varias de las criaturas actuando en concierto podían crear una burbuja de la fuerza que abarcara kilómetros en vez de metros. En cierto sentido, la Orden Jedi había hecho lo mismo a escala galáctica, pensaba Plagueis, al bañar a la galaxia en la energía del lado luminoso de la fuerza, o más concretamente, al crear una burbuja de la fuerza que había evitado la infiltración del lado oscuro, hasta que el maestro de Tenebrus había tenido éxito en reventar la burbuja o, al menos, en cogerla. ¿Cómo se podría pensar que las acciones de la Orden equilibraban la fuerza había confundido a generaciones de Sith que no albergaban falsas esperanzas respecto a la habilidad de la fuerza para autorregularse? El antiguo convicto Jincorri no era la única adición nueva a la instalación de la isla de Plagueis. En los 11 años que habían pasado desde la captura de Venamis y el reclutamiento de Sidious, Plagueis había coleccionado más de una docena de seres de especies diversas y había estado sometiéndoles a una amplia gama de experimentos que involucraban la voluntad, la telepatía, la curación, la regeneración y la extensión de la vida, con algunos resultados prometedores. En cuanto al aspirante a Lord Sith, estaba vivo y bien, aunque mantenido en coma más a menudo que despierto y siempre bajo los fotorreceptores vigilantes de 114D o un grupo de droides de custodia. Plagueis no había perdido el interés en Venamis de ninguna manera, pero la inmunidad del Jincorri a la sugerencia de la fuerza, una inmunidad que la especie compartía con Hoods, Toydarianos y otros, le había proporcionado una nueva línea de investigación, a diferencia de los Ysalamiri, que creaban una burbuja de la fuerza ante la presencia del peligro. El Jincorri estaba en un estado perpetuo de inmunidad involuntaria a la sugerencia de la fuerza. El hecho de que esa inmunidad fuera, en cierto sentido, predeterminada en ellos, significaba que la habilidad era una adaptación, impulsada por una amenaza pasada para la supervivencia de la especie. Para Plagueis, esto significaba que los midichlorianos de los Jincorri habían evolucionado para proporcionar protección a una especie que era naturalmente fuerte en la fuerza. Si ese era realmente el caso, entonces los Jincorri eran la prueba viviente de que los Sith del linaje de Bane habían estado en el camino correcto desde el mismo comienzo. Mientras que derrocar a la Orden Jedi y a la República era esencial para la tarea de restaurar el orden en la galaxia, esa meta pertenecía al reino del ordinario, al mundo que no era más que un subproducto de la lucha eterna entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, las cuales,
estaban más allá de cualquier concepto de bien o mal. La meta mayor de los Sith implicaba derrocar a la propia fuerza y convertirse en la encarnación del principio que avivaba a la galaxia. Se había teorizado por parte de los Jedi y los Sith, por igual, que el equilibrio entre los lados luminoso y oscuro estaba en realidad bajo la guía de un grupo de seres incorpóreos, quizás los llamados celestiales, que se habían fusionado con la fuerza miles de generaciones antes y habían continuado guiando el destino de la galaxia desde entonces. De hecho, una orden más alta de intermediarios, cuyos poderes estaban más allá de la comprensión de los seres mortales. Pero muchos Sith veían la idea con desdén, porque la existencia teórica de tal grupo era poco relevante para la meta de convertir a la fuerza en sirviente de la voluntad de una élite iluminada. Solo los Sith comprendían que la vida inteligente estaba al borde de un salto transformador, que a través de la manipulación de los midichlorianos o del derrocamiento del grupo de seres poderosos en la fuerza que los supervisaba, la división entre la vida orgánica y la fuerza se podía salvar con un puente y la muerte se podía borrar de la continuidad. Como se había evidenciado por parte de aquellos pocos lores que se las habían arreglado para perpetuar sus espíritus después de la muerte física, el más prominente de entre ellos era el emperador Vidyate, que se decía que había vivido 1000 años. Los antiguos Sith habían llegado hasta la mitad de ese puente, pero aquellos pocos habían estado tan concentrados en poderes mundanos que habían acabado atrapándose entre los mundos. Eso nunca le había proporcionado a la Orden una guía más allá de lo atestiguado por los hechos de que su influencia había sido insignificante y se había desvanecido desde hacía mucho del mundo. Del mismo modo que los Sith pre-Bane habían sido responsables de su propia extinción, los grandes señores del lado oscuro del pasado se habían condenado a un mundo inferior a través de sus intentos de conquistar la muerte al alimentarse de las energías de otros, en vez de derrocar los estratos más profundos de la fuerza y aprender a hablar el idioma de los midichlorianos. Plagueis había aprendido finalmente a hacer eso y estaba justo empezando a aprender cómo persuadirlos, incitarlos, engatusarlos y coaccionarlos para que entraran en acción. Ya podría ordenarles que estimularan la curación y ahora había tenido éxito en seducirles para que bajaran sus defensas. Si podía obligar al asesino Jin Corry a volverse pacífico, podría, con una mera sugerencia, conseguir lo opuesto al convertir a un ser pacífico en un asesino. ¿Sería capaz un día de influenciar a los líderes de los planetas y sistemas a actuar de acuerdo con sus designios, sin importar lo inmorales que fueran? Conquistaría un día, no solo la muerte, sino también la vida, al manipular a los midichlorianos para producir seres poderosos en la fuerza, incluso con la ausencia de fertilización, como Darth Tenebrous podría haber intentado hacer con técnicas de ingeniería genética y ordenadores? Tal vez, pero no hasta que la llama singular del lado luminoso se extinguiera de la galaxia, no hasta que la Orden Jedi fuera exterminada. Desde el comienzo de su aprendizaje con Plagueis, su maestro había demandado saber qué veía Palpatine como su mayor fortaleza, de manera que supiera cómo minarle mejor, saber qué veía como su mayor miedo, de manera que Plagueis supiera con qué fuerza enfrentar a Palpatine, saber qué apreciaba más Palpatine, de manera que Plagueis pudiera arrebatárselo, y saber qué cosas deseaba Palpatine, de manera que Plagueis pudiera negárselas. Alguna combinación de las restricciones, o quizás un reconocimiento por parte de Plagueis de los deseos constantes de su aprendiz por visitar los planetas Sith, había dejado a Palpatine en el pintoresco Dathomir. Apenas poblado y en gran parte inexplorado, Dathomir no era Korraband ni Ziost, pero era poderoso en la fuerza, en parte debido a su fecundidad, pero principalmente debido a la presencia de un grupo de mujeres adeptas que practicaban magias del lado oscuro. Él estaba vagando sin un propósito claro a través de uno de los barrios más polvorientos de la ciudad del Desierto Azul, lejos del centro de la ciudad, cuando fue consciente de un débil pulso de energía de la fuerza, el origen del cual era poco claro pero cercano. Llamando más profundamente a la fuerza, se permitió ser atraído hacia la fuente misteriosa, como si fuera una nave rindiéndose hacia el brazo
de un rayo tractor. Una serie de giros tortuosos le llevó hasta el área de un mercado lleno de copias de bienes, joyas copiadas y trozos y pedazos de chatarra que habían encontrado en el camino hasta Datomir desde quién sabe dónde, y al final hasta una pequeña plaza en mitad del bullicio, en una esquina de la cual había una mujer humana, cuya cara simétricamente manchada era del color del duracero pulido, y cuya ropa llamativa la identificaba como una visitante de la ciudad, probablemente de algún pueblo remoto de la parte más antigua del planeta. La capucha de su capa carmesí estaba levantada y de un hombro colgaba una bolsa suave del tamaño de una pequeña maleta. Palpatine se movió hacia la esquina diagonal de la plaza para observarla. Ella estaba mirando a los individuos en la multitud que pasaba, no como si buscara a alguien en particular, sino con una mirada más para adquirir un objetivo. Ella no le pareció a Palpatine como una ladrona o una carterista, aunque exudaba una energía oscura fundamentada a partes iguales de urgencia y engaño. De repente, él se hizo discernible en la fuerza e inmediatamente ella volvió la cabeza en dirección a él y empezó a cruzar deprisa la plaza en su dirección. «Buen señor», dijo ella en básico mientras se acercaba. Fingiendo interés en los enseres baratos de un comerciante itinerante, pretendió ser cogido por sorpresa cuando ella se aproximó a él desde su punto ciego. «¿Te estás dirigiendo a mí?», preguntó, volviéndose hacia ella. «Sí, señor, si tiene un momento para complacer a un ser en necesidad». Los ojos oblicuos de ella estaban rodeados por manchas oscuras que igualaban el tono de sus gruesos labios. Sobresaliendo de las amplias mangas de sus ropajes, los dedos afilados de sus manos tenían uñas largas y parecidas a garras. Palpatine pretendió impaciencia. «¿Por qué señalarme a mí entre esta multitud de seres más ricamente vestidos?» «Porque usted tiene el aspecto y los modales de un hombre de inteligencia e influencia». Ella hizo un gesto amplio. «El resto son chusma, a pesar de sus buenas capas y sombreros». Él hizo una demostración decorosa de suprimir un bostezo. «Ahórrate tu adulación para los palurdos, mujer. Pero dado que me has identificado correctamente como mejor que el resto, obviamente eres consciente de que no tengo tiempo para juegos de engaños o trucos. Así que si vas detrás meramente de créditos, te sugiero que amplíes tu búsqueda de alguien más caritativo». «No pido créditos», dijo ella, estudiándole abiertamente. «Entonces, ¿qué? Ve al grano». «Es un regalo lo que ofrezco». Palpatine se rió sin alegría. «¿Qué podrías tener posiblemente para ofrecer a alguien como yo?» «Solo esto». Ella abrió la suave bolsa del hombro para revelar un bebé humanoide de menos de un año estándar de edad. La cabeza sin pelo del bebé estaba punteada por un conjunto de cuernos cortos, pero todavía blandos, y su cuerpo entero había sido tatuado entero chillona y ceremonialmente con pigmentos rojos y negros. «Un Sabrak macho», se dijo Palpatine, «pero no de la clase eridoniana, más bien un Datomiri». «¿Cómo has conseguido este recién nacido? ¿Lo has robado?» «Lo ha malinterpretado, buen señor. Mi propio hijo, este es». Palpatine la fulminó con la mirada. «Dices que es un regalo, y sin embargo, te ocultas. ¿Has tenido tratos que te han llevado a unas deudas tan grandes que te separarías de tu propia carne y tu propia sangre? ¿O quizás eres adicta a la especia o a algún otro embriagante?» Ella sorbió por la nariz. «Ninguna de las dos cosas. Solo busco salvarle la vida». La expresión de Palpatine cambió. «Entonces, habla honestamente. Estás muy lejos de tu asamblea, hermana de la noche, y una practicante de la magia es más que suficiente para mantener a tu hijo a salvo». Los ojos de ella se abrieron mucho y le taladraron, en busca de una explicación. «¿Cómo?» «No importa cómo lo sé, bruja», dijo Palpatine bruscamente. «El niño, si es tuyo o no, es un hermano de la noche, concebido con el propósito de servir a la hermandad como guerrero y esclavo». Ella se negó a desviar la mirada. «No eres un Jedi». «Claramente no lo soy, como sospecho que ya has intuido».
Pero todavía no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué estás intentando librarte del niño? Para perdonarle la vida a uno por el bien del otro, dijo ella después de un momento. La mitad de una pareja de clan, este es, y quiero que uno viva libremente, dado que el otro no puede. ¿Quién representa la amenaza? Talzin es su nombre. ¿Quién es Talzin? La madre de las hermanas de la noche. Palpatine guardó la información. ¿Dónde está el padre del bebé? Muerto, según la tradición. Él resopló. ¿No será echado de menos el bebé? Talzin solo conoce a uno, no al otro. Te engañas a ti misma. Amablemente, ella empujó la bolsa del hombro hacia él. Entonces, cógele, por favor. ¿Qué haría yo con él? Este es fuerte en la fuerza. En las manos adecuadas, puede convertirse en un activo poderoso. Una servidumbre de una clase diferente. Ella ignoró el comentario. Cógele, sálvale. Palpatine miró de nuevo al recién nacido. ¿Le has puesto nombre? Maul se llama. Es apropiado para el poder que adivinas en él. Ella asintió. Cógele. Palpatine la miró y moviendo su mano derecha, habló. Olvidarás este encuentro. Ella fijó sus ojos en él. Lo intentaré. Por tu propio bien, espero que sí. Ahora, vete, antes de que cambie de idea. Colocando la bolsa en las manos de él, ella se volvió y se alejó deprisa, desapareciendo en la multitud. Palpatine estudió el bulto de vida que sostenía. Que la fuerza era fuerte en el bebé era razón suficiente como para no permitirle vagar por allí desprotegido y quizás caer en las manos de los Jedi. Ahora Palpatine simplemente tenía que imaginarse qué hacer con él. Desde un torreón alto en la vieja fortaleza de Sojourn, Plagueis y Sidious observaban la celebración en el patio de abajo. Allí, en mitad de los fuegos ardientes, el olor de la sangre fresca y la carne asada, la cacofonía de cánticos guturales, la música estridente y los gritos de abandono, había una reunión en progreso. De vuelta de las cacerías, seres de muchas especies contaban cuentos y compartían risas vulgares, mientras que bailarinas exóticas se contorsionaban encima de mesas llenas de comida y bebidas embriagadoras. Lejos de los pozos de azar, los seres se apiñaban en el bochornoso aire nocturno, formando alianzas, revelando agendas ocultas y urdiendo complots. La pasión, la envidia y la conspiración andaban sueltas. Desde el alto torreón, los dos Sith podían ver a los guardias del sol de Damask y los Moon circulando, con Lars Hill presentando al mayor de sus hijos, San, a representantes del gobierno de comercio y la Tecnounión. El Gotal, que era el gran mago de la Orden del Círculo Inclinado, estaba hablando con diseñadores de naves estelares y el OJE de Sante Sienar, Narro Sienar. El jefe Cabra estaba también haciendo rondas, estrechando las manos de carne, escamas y cuero duro de los compañeros y aliados potenciales. Miembros de la Federación de Comercio estaban presentes, incluyendo un neimodiano ricamente vestido, y por primera vez en décadas estaban presentes representantes de varias especies de colmena, el prelado sicariano, el archiduque geonosiano e incluso un par de desconfiados insectoides colicoides de aspecto peligroso del nido creación colicoide. No nos contradecirán, estaba diciendo Plagueis con un enfado inusual. Nos saldremos con la nuestra en el Senado, a pesar de lo que el Protectorado Gran, Sol Negro y el resto deseen que ocurra. Deja que los seres de los planetas de la Vía Gidiana y la Ruta de Comercio Rima sigan pensando que la Federación de Comercio está considerando estrechar el control sobre el comercio entre sistemas. El auténtico peligro en sentar a los planetas clientes de la Federación emergerá cuando el Senado ignore las necesidades de esos planetas y la privación de los derechos empiece a esparcirse a través de los bordes medio y exterior. Entonces,
la República tendrá problemas muy preocupantes y nosotros cosecharemos los beneficios. Exhaló con disgusto. Paxtem y el resto no están actuando por preocupación por la República, sino por miedo a que sus derechos puedan desaparecer si el comercio cambia hacia los sistemas exteriores. La mitad de ellos se sienta en la rotonda solo porque yo les quiero allí. Han olvidado lo fácilmente que se les puede reemplazar. Se giró para alejarse de la imagen del patio, para mirar de frente a Sidious. En cuanto a Veruna, deberías animarle en sus planes para amasar unos cuerpos espaciales para defender Naboo contra la Federación de Comercio. Cuando le convirtamos en rey, le llevaremos por la nariz hacia un embrollo que parecerá cosa suya. Plagueis bajó la mirada hacia el patio. El clima comienza a cambiar, Darth Sidious. El cuerpo político empieza a mostrar signos de contagio. La reemergencia de la furia, el odio y el miedo señalan una pérdida de fe en la fuerza. La luz se está tambaleando, empujada hacia la retirada por la materia oscura. El universo empieza a parecer hostil en vez de consolador. En tales tiempos, los seres se acostumbran a buscar soluciones en la promulgación de leyes duras, en el ostracismo de los extraños y en la guerra. Una vez que la República haya caído, los Jedi no serán sino un recuerdo y los seres no tendrán un lugar hacia el que volverse excepto nosotros. Les proporcionaremos una sensación de estabilidad y orden. Una lista de enemigos, armas capaces de diezmar sistemas estelares enteros y prisiones de duracero en las que puedan sentirse seguros. Hizo un gesto hacia el patio. Mira lo hambrientos que están de oscuridad. Una luz feroz apareció en los ojos de Plagueis. Una luz feroz apareció en los ojos de Plagueis. Debemos demandar la atención del lado oscuro para que nos ayude a dictar el futuro. Juntos y separadamente nos encargaremos de eso y, una vez que hayamos dejado estas cuestiones del Senado atrás, colocaremos el escenario para el siguiente acto. Con la promesa de fondos ilimitados, gremios y uniones se aliarán y las especies colmena volverán una pinza y una garra hacia los fabricantes de armas, incluso en la ausencia de conflicto, ni qué decir en una guerra abierta. La duda tiró de las comisuras de la boca de Sidious. Los Jedi no se quedarán simplemente quietos sin hacer nada, maestro. Mientras que no siento cariño por ellos, respeto su poder, y debilitar a la República sin debilitar a los Jedi podría proporcionarles una justificación para intentar un golpe de estado. Tienen los números para tener éxito. Plagueis lo tomó bajo consideración. Su momento se acerca, Sidious. Las señales están en el aire. Su orden ya podría haber sido diezmada de no ser por la derrota que Darth Gravid le dio a los Sith. Pero su aprendiz continuó con el imperativo, aunque malgastaron años intentando crear un virus dirigido que pudiera ser desplegado contra los Jedi, separándoles de la fuerza, como si hubiera alguna diferencia orgánica entre los practicantes de los lados luminoso y oscuro, como si nos comunicáramos con el lado oscuro a través de una especie diferente de intermediarios celulares, cuando, de hecho, estamos animados por el mismo poder que impulsa la pasión de esos seres reunidos allí abajo. Fijemos nuestro objetivo en los midichlorianos y fijaremos como objetivo la vida misma. No obstante,
Un ataque de esa clase fallaría, dijo Sidious como si pensara en voz alta. Los Jedi están muy diseminados y es improbable que fuéramos capaces de actuar con suficiente rapidez para matarlos a todos en el mismo instante. Necesitaríamos asignar un asesino individual a cada uno y no habría modo de silenciar las lenguas de tantos asesinos. Nuestro plan se revelaría. Seríamos traicionados y nos convertiríamos en los objetivos. Plagueis caminó para alejarse de la ventana del torreón con las manos entrelazadas detrás de su espalda. No queremos que mueran demasiado rápidamente en cualquier caso. No, esto es, hasta que la República haya sido tan arrasada, tan debilitada, que los seres abracen gustosamente la estabilidad que imponemos. Las armas que producirán los colicoides y los otros se pretenden que sean utilizadas al final contra los Jedi. Ya veremos qué pasa. Hasta ese momento, debemos aceptar el hecho de que ningún mero ejército puede abrumar a los Jedi. Los antiguos Sith eran decenas de miles y fallaron la prueba. Una vez, la galaxia estuvo llena de guerreros y naves de guerra. Ahora, tenemos solo a bandas aisladas de mercenarios y fuerzas de defensa de sistemas estelares. Eso es por lo que debemos esforzarnos por devolver a la galaxia a un estado en el que el barbarismo sea la norma. Los Jedi tendrían que ser derribados desde el interior, dijo Sidious, con sus ojos siguiendo a Plagueis mientras el Moon paseaba por el suelo. Atraerles a una trampa de su propio diseño, como dijiste que haremos con Veruna. Plagueis se detuvo para mirarle. Sigue con esa idea. Sidious se tomó un momento. Tendremos que explorar su vanidad y su obediencia ciega a la República, dijo con mayor confianza y como si la veracidad de ello debiera ser obvia. Debemos hacer que parezcan los enemigos de la paz y la justicia en vez de los guardianes. Los enemigos de la paz y la justicia en vez de los guardianes, repitió Plagueis como una revelación. Incluso los supervivientes de una purga se verían forzados a ocultarse. Volviendo en sí, clavó su mirada en Sidious. Hay que tener gran cuidado en no convertirles en mártires, Darth Sidious, si queremos que al final los seres de la galaxia les vuelvan la espalda al lado luminoso de la fuerza. Seres poderosos en la fuerza, continuarán diciendo. En ausencia de entrenamiento y lavado de cerebro, no representarán daño alguno para nosotros. Tú te encargarás de eso, Canciller Supremo Palpatine. Sidious miró al suelo y negó con la cabeza. Deberías serlo tú, maestro. No, dijo Plagueis firmemente. Debes serlo tú. Tienes las habilidades políticas y, para ir más directos al grano, eres humano. En esta era, solo un humano es capaz de elevarse hasta lo alto de la mediatizada pila política de Coruscant. Humano o no, mi conocimiento del lado oscuro nunca igualará el tuyo. El título, la corona, debe ser tuya. Y lo será una vez que me nombres abiertamente co-canciller. Temido y respetado por los seres más poderosos de la galaxia, Ego Damask se verá como un golpe de la fortuna para la República. Pero incluso entonces, te aconsejaré solo en secreto, desde detrás de tu trono. Sidious inclinó la cabeza en deferencia. En los anales de la historia Sith, serás conocido como Plagueis, el sabio. Plagueis hizo una mueca de sonrisa astuta. Me halagas. Cualquier cosa que me pidas, maestro, la haré. Plagueis guardó silencio durante un largo momento. Ahora necesitas oír, dijo entonces. La primera misión que llevé a cabo para Darth Tenebrous
Los sucesos ocurrieron cuando iban unos 25 años de mi aprendizaje. En aquel momento, Tenebrus había buscado expandir su red de seres influyentes al dirigirse a un industrial humano llamado Garrett Santé. El antiguo propietario de la corporación Santé. El mismo, Dijo Plagueis. la corporación Santé había estado diseñando vehículos de carga durante generaciones, pero solo había tenido un éxito limitado con su línea de naves estelares personales. Mi maestro creía que él podría seducir a Garrett a una alianza al ofrecerle derechos exclusivos sobre una nave Ruxnom. Santé saltó a la oportunidad, pero solo para manipular a Tenebrus para colocarle en una situación donde los agentes de seguridad de Santé fueran capaces de robar los planos. Plagueis se detuvo en una reflexión de ojos entornados. Fue una de las pocas veces que vi a mi maestro engañado, pero él no fijó sus miras en la venganza, no inmediatamente, en cualquier caso. Una vez que estuvo en producción, la nave estelar tuvo tal éxito que Garrett Santé fue capaz de adquirir una participación mayoritaria en tecnología Cienar y sistema Cienar de la República. Solo al aceptar un matrimonio pactado de su hija, fue capaz el presidente de Cienar, Narro, de retener su posición como diseñador jefe. Para entonces, sin embargo, Narro había estado entrando en un pacto secreto con Tenebrus y había llegado la hora de ajustar cuentas. Plagueis se movía mientras hablaba. Los Holdings Damask estaban en su infancia, pero yo ya me había ganado una reputación entre la élite de la galaxia y de ese modo recibí una invitación para asistir a una conferencia de diseño en Kourulag, que era entonces el cuartel general no solo para tecnología Cienar, sino por hipernáutica Éter, artificio Dante y una docena de corporaciones más. El orador invitado era el senador que representaba al sector Bormea, y asistieron muchos personajes célebres de Coruscant, Corellia y Quad. Desde el distante Liana llegó Garrett Santé y su joven e infeliz esposa. Apoyado por un séquito de criados y guardias de seguridad, Santé. Yo estaba sentado en una mesa directamente frente a él, y la especialidad del menú esa noche era Bloatel. ¿Lo has probado alguna vez, Sidious? Cuando era un adolescente, en una gala celebrada por la casa Palpatine. Entonces, sabes que la criatura es una de las más venenosas que se encuentran en la galaxia. La preparación es peligrosa y exacta, dado que la criatura debe ser despellejada mientras está viva, para evitar que sus toxinas se infiltren en la carne. Es innecesario decir que nada anima más un banquete que la perspectiva de una muerte casi instantánea, y el salón apenas podía contener la anticipación cuando fueron servidas porciones individuales. Esperé para actuar hasta que vi a Santé masticando su primer bocado. Plagueis unió el pulgar y el índice de su mano izquierda, y Sidious, tomado por sorpresa, sintió que su garganta se cerraba. Jadeó en busca de aliento. Sí, justo así tienes una comprensión de lo que Santé debió haber sentido. Plagueis abrió sus dedos, y Sidious inhaló profundamente, con su cara enrojecida y sus manos acariciando su garganta. Solo que entonces mantuve la presión hasta que su cara empezó a volverse roja, con sus manos volando hacia su garganta y sus silenciosas llamadas pidiendo ayuda sacaron a todo el mundo a su alrededor de sus sillas. Creo que sus ojos abultados podrían haber encontrado los míos cuando finalmente comprimí su tráquea para que se cerrara completamente. Por supuesto, los técnicos médicos habían estado de pie
para el caso de que se presentara tal emergencia. Eran ictorianos, si recuerdo correctamente, armados con dosis de antitoxinas y medicinas para contrarrestar los efectos del shock anafiláctico. Pero nada funcionó aquella noche, porque el lado oscuro de la fuerza tenía a Santé en sus garras, y ninguna droga o técnica de reanimación estaba a la altura de la tarea de mantenerle con vida. Plagueis se tocó la barbilla. Muchos supusieron que Roxnome y Narro Sienar habían, de alguna manera, orquestado un asesinato. Otros, que los envenenadores Malkite o una secta de Gano Haradan habían sido contratados para llevar a cabo la muerte. Pero al final, los chefs fueron considerados culpables y recibieron largas condenas en prisión. Los escuadrones de seguridad de Santé llevaron a cabo varios intentos contra la vida de mi maestro después de eso, pero tratamos con ellos. Mucho después, descubrimos que el cuerpo de Santé había sido colocado en carbonita congelada y que todos sus órganos internos habían sido reemplazados por unos criados en tanques. Los equipos quirúrgicos pueden incluso haber tenido éxito en reiniciar su cuerpo, pero el Garrett Santé que habían conocido era irrecuperable. Plagueis no dijo nada durante un largo momento y luego continuó. Las circunstancias serán diferentes para ti. No tendrás la satisfacción de ver morir a tu oponente en persona, pero queremos asegurarnos de que puedas negar tu implicación. Un asesinato público en Coruscant sería lo mejor para enviar un mensaje. El senador Pax Tem, dijo Sidious con una voz rasposa, teñida con una furia residual. Plagueis negó con la cabeza. Tem puede resultar aún útil. Me estoy refiriendo al senador Vidar Kim. Sus sentimientos le han convertido en un inconveniente. Lo que es más importante, su muerte nos permitirá posicionarte donde has anhelado estar desde hace mucho.